Buenos días, bienvenidos a mi canal Pedro Garau B. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en este vídeo y vamos a empezar a estudiar el capítulo 3 de Apocalipsis, que es la iglesia a Sardis, el mensaje de la iglesia de Sardis. Y antes de empezar vamos a pedir la ayuda de nuestro Señor y del Espíritu Santo. Amado Padre y buen Dios, que moras en los cielos, gracias te damos por todas las bendiciones que recibimos de ti cada día y por tenerlas no nos damos cuenta de ellas, Señor. Haz que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que nos dé el entendimiento para entender y aceptar lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dicho esto, antes de empezar el estudio, hacerles saber que antes de empezar o abrir la palabra de Dios, siempre nos tenemos que acostumbrar a hacer una oración para que lo que leamos, el Espíritu Santo nos lo lleve a bien para nosotros, para nuestro carácter o para que sea un aviso para que lo entendamos en pocas palabras. Y vamos a empezar en el capítulo 3, en la iglesia de Sardis. Dice en el 3.1, escribe al ángel, o sea, escribe el mensaje de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, aquí Cristo se presenta con otras características de su poder, y el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, y dice en el capítulo 1 nos revela lo que significa esto. Y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, las 7 estrellas son los 7 ángeles que conducen y guardan la misión de la iglesia, que era la iglesia de Sardis. O sea, que están al servicio de Dios, de Cristo. Dice, sé vigilante. Bueno, dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, él estaba vivo, él creía que estaba vivo, pero delante de Dios por sus obras estaba muerto. O sea, seremos juzgados según nuestros pensamientos, palabra y obra, y seremos juzgados por la ley de Dios. O sea que aquí él creía que hacía lo correcto, pero para Dios estaban muertos y no cambiaban. Sé vigilante, o sea, ve con cuidado y afirma todas las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, las otras cosas que no haces bien, pero que peligra que llegues a hacer mal, y rectifica lo que haces mal y llévalo a hacerlo bien. No son perfectas tus obras delante de mí. Pensad que Dios escudriña la mente y el corazón. Dice, y esto es el aviso, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. En la iglesia de Tiatira decíamos lo mismo. Pablo dice, recuerda de quién has aprendido y de dónde has aprendido, de las Sagradas Escrituras. O sea, vuélvete otra vez a las Sagradas Escrituras y recuerda que de allí has aprendido. Pero si no velas, y vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En Mateo 24, 43 o 44 nos dice lo mismo. Mateo, vamos a leerlo. Mateo 24, del 43 al 44. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora vendrá el ladrón, velaría y no dejaría mimar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Veréis, hermano, hay unas fechas para venir Cristo. Nosotros no sabemos el día y la hora, pero pensad que si morimos hoy, nos levantaremos cuando venga Cristo para salvación, o después del milenio para condenación. Así que pensad que hay 2 resurrecciones, unos para ser juzgados y salvos, y los otros para ser juzgados y condenados. Así que esto está en Juan 5, 28 y 29. No sabréis a qué hora vendré sobre ti. Si morimos,
Pues podemos morir ahora mismo, no lo sabemos, pero cuando dormimos vamos a descansar hasta la venida de Cristo y esperar si seremos salvos o seremos condenados. O sea que le avisa a esta iglesia, a sus miembros, para que se den cuenta y rectifiquen, porque puede ser que el tiempo que les quede sea poco y vayan a la condenación. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, manchado sus vestiduras quiere decir que han aceptado la sangre de Cristo y han lavado sus vestiduras blancas con la sangre de Cristo. Esto en Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 6, en el versículo 9. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. O sea, se les dio vestiduras blancas. ¿Qué quiere decir? Se les selló con la justicia de Cristo. Es el quinto sello, es el tiempo del juicio, cuando termina el juicio de los muertos salvos. Entonces dice que descansasen un poco de tiempo, pero se les dio vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo, o sea, la justificación de la salvación a través de la sangre de Cristo. Y aquí le dice lo mismo. Vamos a buscar otra vez el capítulo 3. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, o sea, con Cristo, en vestiduras blancas, porque son dignas. Dice: estos siguen al Cordero donde quiera que va. Entonces han andado con Él y han sido justificados y han aceptado la justicia de Cristo para el perdón de sus pecados. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, o sea, la justicia de Cristo, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, Romanos 10:17, el que tiene oído, oiga. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces lo que nosotros oímos tiene que estar todo avalado por la palabra de Dios. El que dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Esto qué quiere decir? El juicio, dice la palabra de Dios, que lo hará Jehová, pero en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo 4:1-8, dice que Cristo será el juez y será el que haga el juicio y el que nos dará la recompensa prometida. Pero el juicio, ¿creéis que solamente estará Cristo haciendo el juicio? Estarán los tres, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Los tres estarán. Porque en 1 de Juan 5:7, vamos a leerlo, 1 de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿En qué? En propósito. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. O sea, estos tres tienen el mismo propósito. Pero el día del juicio, ¿qué pasará? Pues cuando uno por uno vaya siendo juzgado, ahora es el juicio de los muertos que murieron en este tiempo, entonces cuando se presente el nombre de cada uno, el Padre dirá: yo a este lo elegí y lo llamé. Y el Espíritu Santo exclamará: yo le convencí de pecado, les di los frutos del Espíritu, les di los dones, y les di el don del arrepentimiento para que viniese a los pies de Cristo, a tus pies, para que tú con tu sangre lo borrases. Y Cristo dirá: mi sangre borró este pecado porque yo morí por él. Y todos dirán: amén. Y así se irá haciendo el juicio.
el final, la palabra final la tendrá Cristo, porque dirá, vino y yo con mi sangre borré su pecado. Pero los tres actuarán, como dice el apóstol Pedro, elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu, para ser rociados con la sangre de Cristo. Esto es el plan de redención, hermanos. No es tan difícil, no hay otro plan. Si falla uno de los tres, si el Padre nos elige, lo manda al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no hubiese hecho o no haga la labor que le corresponde, o sea, el camino de la santificación hasta la sangre de Cristo, ¿quién puede llegar a la sangre de Cristo? Nadie. Si cuando llega el Espíritu Santo lo manda a la sangre de Cristo y éste no acepta la sangre de Cristo, ¿sirve de algo? Para nada. Si el Padre nos llama y nosotros no lo escuchamos, ¿sirve de algo la sangre de Cristo? No. Esto es el plan de redención. En Primera de Pedro dice, elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu, para ser rociados con la sangre de Cristo. Así que dice, somos elegidos según la presencia del Dios Padre, o se le llama del Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que esto es el plan de redención, esto será el juicio. El que no oiga estas cosas y no las acepte, no heredará la vida eterna. Esto es lo que está diciendo. Así que el que tiene oído, oiga los avisos que yo le digo. Y esto quiere decir que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, hagamos reflexiones, pidamos al Espíritu Santo dónde pecamos, qué don tenemos y no ejercemos para el bien de los demás. Recordad que cristiano quiere decir servicio, y sacerdote es estar al servicio de los demás. Cristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Cristo no esperó que le lavasen los pies, Él los lavó. Cuando vio que nadie los lavaba, Él se levantó. Fue el primero, el más humilde. Los otros seguro que pensaban, ¿y por qué me tengo que arrodillar yo? ¿Y por qué tengo que hacer yo? Y Cristo cogió y limpió los pies a todos. Y aquí cuando Pedro reflexionó, dice, Señor, yo no quiero que hagas esto conmigo. Dice, si no quieres que yo haga esto contigo, no tendrás parte en el reino de los cielos. O sea, que todo lo que hagan, yo hago por vosotros, vosotros hacedlo por los demás. Esta es la regla de oro, que para mí es incomprensible. ¿Cómo humanamente podemos amar a Dios sobre todas las cosas si no es por el Espíritu? ¿Cómo podemos amar al prójimo como a nosotros mismos si no es por el Espíritu? Ahora hay cosas que nos parecen imposibles, pero llegará un momento cuando el Espíritu Santo nos llene, que estas cosas serán lo normal en nosotros, porque, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ojalá que Cristo viva en nosotros, en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y en nuestras obras, cada día más en nuestras vidas. Recordad que nosotros fuimos elegidos para el beneficio de los demás, no para beneficio nuestro. Todo lo que Dios nos da, nosotros lo tenemos que dar. Es dar, o sea, recibir y dar, recibir y dar. Y así seguiremos el ejemplo de Cristo, que es nuestra meta. Os pido que reflexionemos, que hagáis mucha oración por vosotros, por mí y por todo, porque lo que está por venir será muy, muy fuerte, hermanos. Tendremos que estar muy unidos con el Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo, para poder seguir adelante sin que tropecemos por el camino. Así que pido a Dios que os bendiga a vosotros, a mí, a toda la familia, a todo el mundo, a todos los que tengan un corazón dispuesto a oír la palabra de Dios, porque tienen necesidad de ella, para que todos estemos unidos y juntos y felices en la tierra nueva.
Amén. Os espero en mi próximo vídeo, que será la Iglesia de Filadelfia.